Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al cuarto Encuentro Internacional de Educación Judía. Como ustedes saben, estamos en el congreso más importante de educación judía de habla hispana a nivel mundial y además este encuentro cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación. Estaba buscando la frase o la historia o la imagen que mejor reflejara este momento y las sensaciones que tengo hoy y que seguramente muchos de ustedes compartirán. Y vino a mi mente uno de los lugares bíblicos de encuentro, que es el Beer, el pozo de agua. Allí se conocieron parejas, por ejemplo Ribka y Eliezer, luego Rachel y Jacob, Moshe y Tzipora. Son encuentros importantes, decisivos e históricos. Y en un doble sentido, estamos hoy reproduciendo o reciclando esas escenas. En primer lugar, porque estamos sedientos de encuentro y con toda la valoración por los encuentros virtuales que tuvimos en 2020 y 2021, en que nos encontramos por Zoom también miles de educadores. Sin embargo, estamos sedientos de encontrarnos en persona, de abrazarnos, de vernos de cuerpo entero. Y entonces este lugar de encuentro, la Hospitalaria Escuela Martín Buber, a la que agradecemos recibirnos con tanta calidez, se transforma por un momento en esta fuente de agua fresca y reparadora. Y además, el pozo de agua es simbólicamente la Torá, la enseñanza, donde abrevamos alimento y vitalidad para el alma, y lo hacemos a través de este maravilloso encuentro en que tendremos el honor de nutrirnos con 2 plenarios, un conversatorio, 43 talleres a cargo de 36 prestigiosos disertantes, 11 de ellos que vienen de Israel, una situación inédita en la historia de la educación judía en Argentina. Así que la sensación es la de estar realmente ante un Be'er Maim Haim, un pozo de aguas vivientes que nos permitirán refrescarnos, encontrarnos, abrazarnos y llenarnos de energía. Estamos aquí porque confiamos en que este encuentro nos regalará inspiración para nuestras almas, para nuestra identidad y para nuestro intelecto. Hoy realizamos este sueño compartido, este congreso que cuenta con más de 1.400 inscriptos, gracias al trabajo, el compromiso y la sinergia entre las instituciones organizadoras que ponemos a la educación judía como estandarte prioritario. United, emprendimiento educativo del Ministerio de las Diásporas del Estado de Israel, ejecutado a través del Herzog College, la Organización Sionista Mundial a través de sus departamentos de emprendimientos sionistas, educación y hebreo y cultura judía, y la AMI a través del Bada Jinuj, el Consejo Central de Educación Judía de la República Argentina. Agradecemos a los dirigentes, equipos profesionales de estas instituciones, que con un gran trabajo mancomunado de varios meses llegamos al día de hoy con un programa amplio, variado y de primer nivel que hará de este encuentro una verdadera celebración de la educación judía y reflejará nuestra convicción de que Israel, como centro vital de la creatividad del pueblo judío, tiene contenidos, innovación y desarrollos educativos y tecnológicos, así como personalidades inspiradoras para enriquecer nuestras perspectivas y horizontes. Muchas gracias a todos los disertantes aquí presentes y que participarán también mañana, la mayoría de los cuales han llegado desde Israel. Agradecemos muy especialmente a la escuela anfitriona, la Escuela Martín Buber, que con la mayor generosidad nos ofrece sus instalaciones. Muchas gracias a todos sus dirigentes, a su directora general, a todo el personal que nos recibió con la máxima amabilidad. Y hacemos extensiva la gratitud a todas las escuelas con las que trabajamos todo el año, a sus directores y presidentes, a todos quienes hicieron el esfuerzo de venir de otras ciudades. Acá debe haber unas 100 personas del interior del país y algunas del exterior. De Uruguay, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela y de Paraguay, hasta donde recuerdo, y por supuesto de Israel. Apreciamos también el apoyo de FEJA, la Federación de Escuelas Judías de la Argentina, del Seminario Rabínico Latinoamericano y de la Organización Sionista Argentina. Agradecemos la presencia de autoridades y dirigentes de las diversas organizaciones comunitarias que nos acompañan hoy
y también autoridades oficiales. Nos acompaña ni más ni menos que el señor Ministro de Educación de la Nación, licenciado Jaime Persic. Nos acompaña el presidente de la AMIA. Sí, un aplauso, muy merecido. Junto con la directora nacional de Educación Privada, licenciada Gloria Singoni. Está con nosotros muy bien. Si quieren, hacemos un aplauso al final cuando mencione a todos para ganar tiempo. Está el presidente de la AMIA, doctor Amos Linetsky, su secretario general, licenciado Gabriel Gorenstein, su tesorero y secretario de Educación, profesor Ariel Alperín, y otros miembros de su comisión directiva. Representando al Ministerio de las Diásporas del Estado de Israel, la señora Margarita Spitz-Koshein, directora de la División de la Diáspora, y la asesora de la Dirección Ejecutiva, señora Inbal Benjamín Dasberg, y en representación de United, el señor Obed Abrej, director ejecutivo para América Latina. El presidente de Herzog College, rabino y profesor Yehuda Brandes, y su director de actividades para América Latina, rabino Shmuel Kornblit. El titular del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial, señor Silvio Joskovich, junto a los señores Eran Berkovich, Bemi Richter y Anabela Jaroslavsky, quienes nos acompañaron en la organización académica y logística de este encuentro. El vicepresidente de la Organización Sionista Mundial y su director del Departamento de Educación, señor Gael Grunwald, junto a sus miembros, señores Shlomo Sadeh, Erela Berzano Goren y Meir Samson. La directora del área de Hebreo, del Departamento de Hebreo y Cultura Judía de la Organización Sionista Mundial, señorita Inbal Barel, la representante para América Latina de la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía, señora Gabriela Glassman, muchos miembros de AMIA, del Bada Jinuj, también del Bada Keilot, de AMIA Joven y otros departamentos, a quienes agradecemos su dedicación y compromiso para la realización de este encuentro. Incluimos en este profundo agradecimiento a todos quienes estuvieron en todos los detalles, planificando desde febrero este maravilloso encuentro, en particular a Karina Korov, Karin Paley, Sara Stepak, Marga Ar, Sandra Lewin y Karina Gorenstein del Bada Jinuj, a la coordinadora de este encuentro, coordinadora general Magíster Esther Malbergier, junto al equipo convocado para esta tarea de acompañar este encuentro en todos sus aspectos académicos y logísticos, Débora Rosenfeld, Diana Yudkowski, Mercedes Molina. El trabajo incansable de todos ha sido fundamental para la concreción de este encuentro internacional. Agradecemos el esfuerzo de los 11 disertantes que llegaron de Israel, engalanando este congreso, que son Shai Pirón, Anat Goodman, Miri Schliessel, Fabio Redak, Yehuda Brandes, Gael Grunwald, Eliana Rapp, Inbal Barel, Shlomo Sadeh, Shmuel Kornblit y Obed Abrej. Y por supuesto a presidentes, dirigentes y directores de distintas instituciones comunitarias. Ahora sí se puede aplaudir a todos. Ahí está. Y verdaderamente muy contentos de tenerlos a todos acá, a todos los docentes, directores, miembros de equipos directivos y en general gente interesada por la educación. Muy contentos de tenerlos a todos aquí. Y nos honra hoy con su presencia, como dije, el señor Ministro de Educación de la Nación, licenciado Jaime Persic, a quien invitamos a dirigirnos su salutación. Bueno, buen día. Agradecer a la red, al Congreso, a AMIA, a toda la red de escuelas, a los docentes, las docentes aquí presentes, a los directores de esta escuela, que antes los vi, ahí están, de todas las escuelas, a todos los dirigentes de la comunidad, a los invitados, desearles que en nuestro país se sientan a gusto, que se sientan bienvenidos, que se sientan queridos, los que vienen de muy lejos, los que vienen de aquí, de nuestros países vecinos. Ahí en esa idea hay un primer valor que tiene el Congreso y que tiene nuestro país, ¿no? La capacidad de integrarnos, ¿no? Nosotros somos un país que tiene todos los problemas que ustedes saben que tiene, ¿no? No hace falta que yo los diga, que los enumere. Cada uno los leerá como los lee, los pensará como los piensa. Pero indudablemente hay un valor que tiene nuestro país, que es la capacidad de integrar, la capacidad de integrarnos, la capacidad de pensar que en este país todos podemos tener un lugar. A veces no lo podemos tener, pero que todos podamos pensar y soñar que en nuestro país hay una posibilidad para todo. Y eso, como contraparte de uno de los temas que ustedes van a discutir, van a pensar,
un mundo cambiante, crear oportunidades, un mundo cambiante, un mundo muy difícil, ¿no? Un mundo muy complicado, un mundo que después de una pandemia tiene una guerra que llega hasta aquí, ¿no? Que afecta lo que pasa en la vida cotidiana aquí. Y eso indudablemente tiene un impacto, tiene un efecto, tiene incidencia en lo que pasa día a día en las casas, en la sociedad y en cada una de las aulas y las escuelas argentinas. Ante eso, nosotros apostamos a educarnos, ¿no? A educar y a educarnos, a transmitir valores, esos valores que decía al principio, ¿no? El valor de integrarnos, el valor de la solidaridad, el valor de defender la paz, el valor de defender la integración de todos y todas. Somos un país, un continente, pero somos un país, y esa es una responsabilidad grande, muy desigual, que distribuye todo de manera muy desigual. Y también es uno de los puntos a discutir en cualquier evento, en cualquier congreso de educación. Un congreso pensado para aprender y para enseñar, un congreso pensado para mostrar todo lo que hace esta red en pos de la educación argentina, en pos de la educación judía y en pos de la educación argentina. Y un congreso pensado para recibir, para aprender de lo que hacen los demás. Así que con gusto venía a saludar, a aprovechar la invitación, agradecer la invitación, la posibilidad de saludar, de felicitar, de comprometernos a pensar en una educación que sea mejor, que sea para todos y que nos permita insistir y seguir en esta idea de que todos tenemos derecho a integrarnos, todos tenemos derecho a sentir que somos parte de un país y de una sociedad. Así que de corazón les deseo a todos muy buena jornada, muy buen congreso, muy buenas deliberaciones, que podamos aprender mucho y que podamos enseñar mucho y que eso redunde en una mejora para todos y para todas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señor ministro, por honrarnos con su presencia, con su mensaje. Y vamos a invitar a que dirija sus palabras de salutación el señor presidente de la AMIA, doctor Amos Linetsky. Brujim Habayim, Boker Tov. Gracias, ministro, por su presencia, por sus palabras. Ante nada, expresar mi cálida bienvenida a este encuentro de educación judía. Me enorgullece enormemente que nuestra querida AMIA sea anfitriona de este encuentro. Gracias también a nuestros socios de lujo, la Organización Sionista Mundial, a United. Gracias al Buber por dejarnos utilizar estas instalaciones tan lindas. Recién tuvimos una pequeña visita guiada. Nos hemos unido con un objetivo que es ofrecer un espacio de excelencia en educación para la reflexión, el estudio y la capacitación en esta temática, que sin duda debe ser prioritaria para todos. No hay duda que este es un encuentro importante y es el más importante de habla hispana a nivel mundial, seguramente también en otros idiomas, pero bueno, no tengo la certeza, así que no quiero y no puedo confirmarlo. Pero tenemos 36 prestigiosos disertantes de primer nivel, 11 de ellos llegados de Israel. Tenemos un récord de asistencia, no sé el último número, pero creo que hemos llegado a 1500, no sé, Ariel, estamos ahí. Múltiples y muy variadas ofertas de talleres y, por supuesto, participación de inscriptos, como recién lo mencionaban, de Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y, por supuesto, desde todo el interior del país. No me olvidé nada, ¿no? Es lindo ver cómo en plenas vacaciones de invierno más de 1.400, 1.500 participantes deciden destinar 2 jornadas completas para incorporar conocimiento y herramientas que les permitan desarrollar su tarea docente de manera cada vez más completa. Dejan de lado su tiempo libre para mejorarse, para ser mejores profesionales. Nos acompañan hoy Morim y Morot de escuelas y marcos educativos que representan los más diversos puntos de vista, perspectivas de nuestra comunidad, pero teniendo con un denominador común, que es el amor por la educación judía. Es decir, escuelas con enfoques distintos y variados, pero con un denominador común que las une. Es ese mismo espíritu que tratamos nosotros también de imitar y de copiar, y que en la AMIA nos distingue en nuestra nueva comisión que hemos formado hace unas pocas semanas, que está conformada justamente por representantes
de todas las agrupaciones que participaron en las últimas elecciones. Estamos convencidos que el oído atento, que el diálogo, conforman un camino que nos enriquece. Hemos dicho desde el primer día que la educación es una de nuestras prioridades. La organización de este encuentro lo confirma. En este mismo sentido, dentro de muy poquito tiempo vamos a tener los resultados del estudio MIFNE 2021 que hemos realizado junto a la Universidad de Itela y que va a proporcionar información muy valiosa para comprender la actualidad de la red escolar judía en nuestro país y poder pensar en el futuro, con datos comparativos históricos de los colegios, encuestas a padres, estudiantes, alumnos, directores, presidentes, comparación también a nivel de nuestras escuelas en relación con todas las escuelas del país. Sabemos hoy un dato complicado, que es que tenemos más del 50% de los chicos y chicas de la comunidad que no asisten a escuelas de la red. Otra vez, más del 50% de los chicos y chicas no asisten a las escuelas de la red. Es un dato muy preocupante. Por eso necesitamos contar con información concreta para diseñar planes que permitan definir estrategias para reducir este porcentaje. Me comentaban justamente hace un ratito expertos en la materia que uno de los principales problemas es la falta de morim. Así que debemos apostar a reforzar la formación docente. Nuestro compromiso en ese sentido de la AMIA ha quedado de manifiesto cuando hace unos años hemos tomado la decisión de asumir la gestión integral de los institutos de formación docente Agnon y Melamed. Actualmente nos enorgullecemos que más de 160 estudiantes cursan la carrera de profesorado. Debemos ampliar y reforzar más ese objetivo. Sin dudas, esta semana es muy especial para nosotros. Hace menos de 24 horas, ayer mismo a esta hora, estábamos frente a la sede de Pasteur 633, rindiendo homenaje a las 85 personas asesinadas en el atentado terrorista contra la AMIA, levantando una vez más nuestro reclamo de justicia. Recordé ayer en mi mensaje, y lo quiero repetir muy cortito, lo que dice Teilim en su capítulo 22, que nos habla de Ayelet HaShahar, el lucero del alba, como se mencionaba, como se lo denominaba en la antigüedad, que hace referencia al primer destello de luz que sigue a la más densa oscuridad de la noche. Es un símbolo de renovación, de renacimiento. A la destrucción le sigue la construcción, siempre y cuando seamos capaces de transformar el dolor en acción, en obras de bien, en ayuda al prójimo, en inversión en educación. Yo creo que este encuentro es una demostración de esta enseñanza. Es muy emblemático este encuentro. Un día después del aniversario de uno de los episodios más tristes de nuestra historia, estamos inaugurando este encuentro que pone el foco en el futuro de las nuevas generaciones. Si estamos haciendo eso es porque no nos han vencido, porque hemos sabido reaccionar y accionar, priorizando siempre los valores que nos identifican como pueblo. Al intento de destrucción oponemos siempre la defensa de la vida, la construcción de una sociedad mejor y, por supuesto, la educación. Antes de terminar, quiero compartir una anécdota que me parece muy interesante porque, en algún sentido, en mi humilde entender, refleja lo que es la educación judía. Leí que el filósofo judío ganador del premio Nobel, Isidor Rabi, explicó una vez que fue su madre la que le enseñó a ser científico. ¿Sí? Su mamá le dio la clave para ser científico. Cuenta que todos los chicos, cuando regresaban de la escuela, sus padres les preguntaban, ¿qué aprendiste hoy? Pero el científico cuenta que su mamá le hacía una pregunta sutilmente diferente. Le preguntaba, ¿qué preguntaste hoy? ¿Hiciste una buena pregunta? No es una simple historia, es una actitud de vida que encontramos en nuestra tradición. Vemos también en la Agadá de Pesaj, que vemos cómo la narración debe ser respuesta a una pregunta hecha por un niño. Y si no hay niño presente, los adultos deben preguntarse entre ellos. Y si están comiendo solos, debe preguntarse uno a sí mismo. En el judaísmo, estar sin preguntas no es un signo de fe. Estar sin preguntas es falta de profundidad. Y cuando el niño, como dice la Agadá, cuando el niño no sabe preguntar, debemos comenzar nosotros enseñándole cómo preguntar. Por supuesto, además de transmitir conocimiento, mi deseo más íntimo es que enseñemos a nuestros alumnos a preguntar y a cuestionar, siempre con respeto, pero a cuestionar. Y que ustedes mismos se pregunten sobre la mejor manera de enseñar y de enseñar a preguntar. Bueno, nada, ojalá disfruten de estos 2 días de aprendizaje. Besrat Hashem, que este encuentro sea un marco ideal para generar una sinergia que nos posibilite mejorar la educación judía.
Gracias, muchísimas gracias a todo el equipo que trabajó durísimo para hacer posible todo esto, a Ariel y a todo el equipo. No quiero mencionar uno por uno porque me voy a olvidar de alguien. Pero bueno, y gracias a todos por estar presentes y por su compromiso inquebrantable con la educación judía. Muchas gracias a todos. Bueno, como ustedes saben, muchas gracias Amos por tus palabras. Como ustedes saben, este encuentro cuenta con el apoyo de United, un emprendimiento educativo del Ministerio de las Diásporas de Israel. Y hay aquí algunas representantes del Ministerio de las Diásporas. Nos va a saludar la señora Margarita Spichko-Shein, directora de la División de la Diáspora del Ministerio de Diásporas de Israel. היי, שלום. בגלל שקוראים לי מרגריטה, אז הרבה מתבלבלים חושבים שאני מדברת ספרדית. לצערי אני לא הצעתי לעשות את זה ברוסית, אבל לא הלכו איתי. אבל התחייבו שהרוב פה מדברים עברית, אז אני מדברת עברית היום. Bueno, buenos días. Directores y directoras. Buenos días. Para defender un ejército, un Estado necesitas un ejército, y para defender un país necesitas educación. La fuerza del pueblo judío y su continuidad depende del principio de y educarás a tu hijo. Nuestros desafíos como pueblo es unir a las diásporas con Israel. El Ministerio de las Diásporas es el responsable por esa relación y ese vínculo, y se basa en un diálogo con los países de la diáspora en muchas actividades. Nuestra opción es la de educar con compromiso con Israel. Michel Herzog, United y todos los fondos que contribuyen desde la diáspora están decididos a trabajar en bien de la educación judía. Nosotros vemos en ustedes, los docentes, el segmento más importante para preservar la educación en las generaciones futuras. United actúa ya en su 5º año, también acá y en toda Latinoamérica, y se ocupa de todo lo que trabajan las escuelas. En el espíritu del ministro de las diásporas, Nachman Shai, para que progrese la educación judía. Y si voy a hablar personalmente, voy a decir que estoy muy emocionada por estar aquí, estando desde mi oficina en Jerusalén, y sigo aprendiendo de quienes me rodean en Jerusalén, y cuenta que le preguntó a su padre: estamos en Sudáfrica, papá, ¿por qué pedís agua que llueva? Y dice: porque cuando yo rezo en Sudáfrica para que llueva, llueve en Jerusalén. Eso lo adoptó para decir que cuando brego acá por la educación judía, estoy aportando a Jerusalén. Espero que nuestro vínculo directo y nuestro contacto sirva para mancomunar los esfuerzos en bien de la educación judía y para afrontar juntos los desafíos, y nos alegrará escuchar de parte de ustedes propuestas
importantes que nos sirvan a todos. Para terminar, querría agradecerles a todos los que han llegado y a todos los docentes y a todos los organizadores y la OSM y sobre todo Silvio Joskovich, Michelet Herzog y sobre todo Rav Yehuda Brandes y el señor Oved Abrej. Les deseo un congreso cálido y que nos aporte a todos. Muchísimas gracias, Margarita. Y vamos a invitar ahora al señor Gael Grunwald, vicepresidente de la Organización Sionista Mundial y director de su Departamento de Educación. Adelante, Gael. בוקר טוב לכולם. ברשות האנשים החשובים והמכובדים, אני מבקש Buenos días. אליכם כמורים, Querría dirigirme a ustedes en tanto morim y morot, docentes, y aportar quizá dos את העבודה הכל כך חשובה tipim שאתם que van a reforzar el trabajo que realizan día a día. Un día le preguntaron al Rav Sachs, Zichron Libraja, הרב הראשי של בריטניה, que fue el rabino principal de Inglaterra, y le preguntaron, Rav Sachs, ¿cuál es la pregunta que te hicieron? יותר מ-10, 15, Más de 10, 15, 20 veces. אם אתם Y obviamente, לענות במקומו, בטח también si ustedes, היחס של ישראל ואומות העולם, o sea, si hubieran estado en su lugar, le habrán preguntado el vínculo entre ciencia y Torah, entre Israel y las Tfutzot. ששאלו אותו עשרות Y el Rav Sachs dijo que la pregunta que más le preguntaron es, Rav, ¿te acuerdas de mí? שבסוף אנשים O sea que de últimas la gente lo que quiere es que se la recuerde a él personalmente. Y eso dice, מענה לכל אחד ואחד. representa sobre todo que cada uno siente la necesidad de que se le dé una respuesta לכל אחד a sus interrogantes, y eso es entonces lo que nosotros queremos lograr. לשתף אתכם. זה Y la segunda idea, הזאת מהרעיון הזה מיהודי שלצערנו הרב נפטר השבוע. יהודי esa idea que les voy a compartir la tomé de una persona que falleció hace una semana, una persona, Kurt Rothschild, al que le importaba mucho la educación judía y que aportó mucho a la educación judía en el mundo. Y lo que dijeron es que, siendo que era una persona rica, וביקשו ממנו le pidieron לתרום כסף לאחד המוסדות. que aportara a alguna de las instituciones. Tenía 85 años, estaba en Jerusalén, hacía frío, esperaba abajo, היו לו המון התחייבויות, y a pesar de que tenía muchos compromisos, esperaba y el taxi no llegaba. מונית לא מגיע, חוזר No llegaba el taxi, entonces se volvía a su casa שעות, y después מוסד, נבהל כל כולו, אומר, el director de esa institución dice, uy, ¿cómo hice eso? Que no mandaron el taxi, y la persona no sabía lo que hacer, rogó, אני מבקש שוב להזמין אותך, והפעם vuelvo a invitarte, y esta vez yo personalmente voy a ir a buscarte y no voy a llamar ningún taxi ni nada. לכן אותו יהודי חשוב Así fue como ese señor tan importante aceptó y fue a la institución, y lo primero que hizo al entrar fue לשבת pedir sentarse para ver a la secretaria, ser atendido por la secretaria. והביא לאותה מזכירה מתנה. Le trajo un regalo a la secretaria מזכירה, אני בטוח y le dijo, yo estoy segura מאוד מאוד que כעס עלייך, שאת el director entonces se enojó mucho con vos por no haber hecho el pedido
del taxi y entonces por eso te quiero compensar. Lo que aprendemos es que lo más importante es ser buena gente, ser docente. Al ser docente, nuestros alumnos nos ven y tienen que considerarnos y saber apreciar que somos personas que somos decentes. Nosotros representamos aquí a la Organización Sionista Mundial y hemos asumido el compromiso de hacer todo lo posible para este perfeccionamiento, este congreso que les va a aportar a ustedes y todas las instituciones en Israel asumen el compromiso de ayudar a la educación judía en la diáspora. Y nuevamente muchísimas gracias a todas las instituciones que aportan para que esto se cumpla. Bueno, vamos a pasar a la última salutación que tenemos hoy. Muchas gracias, Gael, por tu mensaje, y voy a invitar ahora al señor Silvio Joskovich, titular del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial y uno de los principales artífices de este encuentro. Adelante, Silvio. מה טוב שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב שבת אחים גם יחד. Quiero agradecerle a Ariel Coinimach, que agradeció a tanta gente y me ahorré 5 minutos de mi discurso. Ariel, muchísimas gracias. Es para mí un honor, un kavod muy grande, especial poder dirigirles un breve mensaje de bienvenida a cada uno y una de los educadores y educadoras que se han dado cita una vez más para encontrarse con la inspiración, con la motivación, con nuevos desafíos y nuevas preguntas. Y con la mirada del colega, nuestros pares de diferentes lugares del país, del continente y de Israel. Esta vez la emoción es aún mayor porque los retos asumidos en estos últimos años han sido enormes. Y nosotros, todos los que somos socios de este magnífico reencuentro, queremos decirles gracias. Toda Rabá. Porque no cejaron, no se rindieron y siguen aquí para sostener el presente y el futuro de las comunidades judías. Cada alma judía, cada niño judío es un mundo que se moldea a través del proceso educativo que experimenta en su hogar, en su escuela y en su entorno social. Nosotros entendemos que nuestro papel como educadores es generar un espíritu curioso por la vida y por la propia identidad. La educación judía debe preguntarse qué memorias le estoy dando a esta persona, cómo lo estoy ayudando a ser su propio profesor, a buscar su propio camino, qué preguntas estoy provocando en su cabeza. La educación formal podrá ser significativa solo si da opciones de respuestas a preguntas que sean realmente relevantes para el alumno. Y es por ello que nosotros seguimos buscando, seguimos estudiando, seguimos preguntándonos por qué es precioso, valioso e indispensable ser muy serios y prepararnos nosotros mismos para asegurar nuestro compromiso de crear una sociedad justa y plena en valores, con seres humanos íntegros y felices que además tienen una clara pertenencia a su civilización, a su cultura y a su pueblo, que tiene conexión clara con los logros colectivos de ese pueblo, y es por ello
que Israel está claramente incluido en su identidad. Esta tarea es realmente titánica y es por eso que estamos todos aquí para abrazarlos, auparlos, acompañarlos y ofrecerles a lo que consideramos lo mejor. Estamos aquí también para expresarles con acciones concretas que las comunidades judías e Israel somos uno y que unidos somos fuertes e indestructibles. Juntos no habrá nada ni nadie que podrá desalentarnos, apagar ese fuego interno que nos mantiene vitales y presentes en épocas difíciles y desafiantes. Los que lideran todos los días estos retos con la visión y el amor más profundo están aquí hoy, representados por la AMIA, la comunidad judía de Argentina, a través del Vada Jinuj y su excelente equipo liderado por Ariel Cohen y Mach, y propongo que aplaudamos el trabajo impresionante de Ariel, apoyados por la dirigencia voluntaria y el profesional, su presidente Amos Linetsky y su director ejecutivo Dani Pomerantz, que no lo vi por aquí, no sé dónde está, ya está llegando. Entonces quito el saludo. Su trabajo nos ha inspirado en esta sociedad que comenzó hace 4 años y desde la Organización Sionista Mundial en Jerusalén, varios departamentos se han unido con entusiasmo y presencia hoy aquí. United, Michlelet Herzog, el Ministerio de Asuntos de las Diásporas del Estado de Israel han sido socios también desde el inicio de esta sociedad. Auspician, acompañan la Organización Sionista Argentina, el Seminario Rabínico Latinoamericano, FEJA y las autoridades y profesionales del Colegio Martín Buber, que tan generosamente nos abre una vez más sus puertas para disfrutar de estos nutritivos días. Muchísimas gracias al Colegio Martín Buber. Todos los que hemos llegado de Israel a compartir con ustedes, a aprender de ustedes y con ustedes, nos sentimos emocionados y felices de ser parte de esta iniciativa que es más que una capacitación, es la esperanza en el futuro convertida en acción. Gracias nuevamente y todo nuestro reconocimiento, deseándoles a cada una y uno de ustedes que esa chispa de mística que les ha llevado a ser parte de la más noble de las profesiones, les siga dando la motivación necesaria para continuar en este camino con la convicción que la huella que dejen en sus alumnos es la más importante de los legados. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a, por supuesto, agradecemos a todas las autoridades que nos brindaron sus palabras y nos vamos a dedicar al plenario de hoy, que se refiere al título de este encuentro, Creando espacios de oportunidad en un mundo cambiante, y que contará con conferencias que abordarán distintas facetas del tema. Voy a invitar a la moderadora de este plenario, licenciada Ariela Jutkowski, directora del Colegio Wolfson, a quien le agradecemos haber aceptado moderar este plenario y que va a introducir el tema y va a presentar a los disertantes de este espacio inaugural de nuestro Congreso. Gracias. Ahora sí, empieza el momento de la inspiración. Ante todo, quiero agradecer a las autoridades de AMIA, a Ariel Cohen y Mach, que me invitó a ser moderada en esta apertura de plenario de este 4º Congreso de Educación Judía, 4º Congreso Internacional. Y quiero también agradecer a Esther Malbergier, que me acompañó en todo este proceso, en mis mensajes, en si estaba bien lo que iba a decir. Tenemos en esta mesa 2 profesionales de excelencia. Primero va a hablar el doctor Axel Rivas, que va a plantear transformaciones en educación que aprendimos de la pandemia. Y después vamos a recibir al profesor Shai Pirón, exministro de Educación de Israel, con su título de ponencia, Derribando murallas. Creando espacios de oportunidad para un mundo cambiante, en un mundo cambiante. Y me gusta el título de Creando, porque las escuelas hoy
trabajamos en gerundio, haciendo, leyendo, pensando. Un poco más arriba. No soy Cristina, no me sale esto. Intentaremos. Juan, el profesor de filosofía, inicia su clase y teme la pregunta que le van a hacer, que suele ser del estudiante que está al fondo, y le dice: profe, ¿para qué sirve lo que vamos a estudiar? Previo a la pandemia, hacía ya tiempo que veníamos hablando, leyendo, intentando entender qué significaba educar para un mundo cambiante, educar para la incertidumbre, formar en contenidos o en competencias. Todo esto a su vez intentando descifrar y conocer al alumnado que teníamos sentado frente a nosotros. Leyendo entre otros a Alessandro Barico en su libro The Game, El mundo y el ultramundo. ¿La escuela en el mundo o en el ultramundo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? La pandemia hizo presente en acto la incertidumbre en todas sus dimensiones. La incertidumbre se presentó casi físicamente, atravesando cuerpos, atravesando realidades, atravesando instituciones, atravesándonos a nosotros, las escuelas. Nos dijo: aquí estoy, soy la incertidumbre, ¿qué harás conmigo? Nos quebró los determinantes más duros de la escuela: el tiempo, el espacio, los vínculos, los contenidos, las formas de evaluar. Nos desafió a construir otras maneras de hacer escuela en territorios nuevos. Tuvimos que seleccionar, priorizar, decidir qué sí, qué no, jerarquizar y poner en juego otras maneras de enseñar. Sin lugar a dudas, la escuela tiene que revisarse, y más pospandemia, porque nuestros estudiantes son otros. John Hattie, profesor de educación en Nueva Zelanda, en su libro Aprendizaje Visible, nos propone pensar nuestras prácticas y dimensionar el impacto, y nos dice: Know your impact. Sabe cuál es tu impacto. Si ya sabes que hay prácticas que no funcionan, ¿para qué las seguís haciendo? No pierdas el tiempo. Los educadores tenemos mucho que aprender de prácticas que no dan resultado, aprender de aquello que no es necesario seguir repetir en sus errores, porque el tiempo que tenemos es muy valioso. ¿Qué vale la pena sostener y qué no vale la pena y hay que desechar? Y como hablábamos recién en el café con Axel, no todo tiene que cambiar. Por supuesto que hay mucho de la escuela que tiene que permanecer, pero sin lugar a dudas hay algunas cuestiones que desechar. Profesor, ¿para qué sirve esto que vamos a estudiar? Y dice Perkins: los alumnos que preguntan para qué tienen que aprender esto o aquello, y los profesores que exploran y que empujan los límites, forman un muy buen equipo. Alumnos que cuestionan los contenidos tradicionales y los profesores que apelan al valor de lo que no se está enseñando son las piezas del rompecabezas de lo que vale la pena que pase en la escuela. Vamos a empezar a inspirarnos entonces con el doctor Axel Rivas. Voy a presentarlo. Transformaciones de la educación, ¿qué aprendimos de la pandemia? Una mirada entre tiempos, cómo se generan los cambios educativos y pedagógicos, quién y cómo los definen, cuál es el rol de las escuelas individuales y los docentes. Axel Rivas es director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, donde además es profesor e investigador, director académico del Centro de Investigación Aplicada en Educación de San Andrés, asesor principal de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, presidente del Consejo Nacional de Calidad de la Educación. Es autor de 15 libros sobre temas de política educativa, ganó el premio CONEX categoría Educación por el periodo 2006-2016. Bienvenido, Axel. Buenos días, muchas gracias a todos los que trabajaron muy fuertemente en la organización, gracias a los que están aquí presentes. Una jornada de invierno, las vacaciones, demuestra el compromiso, la pasión por la educación, también la unidad de la comunidad judía, de pensarse a sí mismos, de buscar su identidad, este espacio de encuentro. Y además lo especial de que sea presencial. Entiendo que después de mucho tiempo de esperar
el poder estar juntos. Así que muchas gracias por la invitación a reflexionar, a pensar algunas de las grandes preguntas. Se habló mucho de preguntas en las distintas presentaciones y en la apertura de este congreso, y quiero retomar el concepto de preguntas que nos invaden y que tienen también una misión educativa. Y comenzar justamente por identificar un tiempo de transición, un tiempo en el cual el gran shock que significó la pandemia y la recomposición, en primer lugar, la recomposición de la idea de una escuela más allá de sus lugares físicos, ¿no? Que fue el trabajo de un día para el otro o de una semana para la otra que tuvieron que hacer todos ustedes en marzo de 2020 y que significó una transposición, así como hablamos tanto de transposición didáctica, de una transposición institucional. Y ese mismo proceso se alargó en el tiempo y además cobró otras formas. Entonces, un poco la idea de esta primera presentación es tratar de tomar las lecciones para enfrentar un tiempo muy difícil y un tiempo muy incierto, ¿no? Un tiempo en el cual tenemos que reaprender a pensar el rol de la escuela en la sociedad, en una sociedad muy desigual, con enormes conflictos, una sociedad muy incierta donde no sabemos bien hacia dónde vamos, cómo va a ser el futuro, no solo para quiénes formamos, sino en qué contexto vamos a vivir, una sociedad también que tiene una pulsión por el enfrentamiento, por la tensión, por la separación, ¿no? Y creo que es también una misión de las escuelas hoy, más necesaria quizás que en otros tiempos, el buscar el diálogo, el buscar el encuentro con la diferencia, el generar quizás corrientes contracíclicas de la sociedad, y también una sociedad de consumos, de plataformas, de algoritmos, de tentaciones que aspiran y succionan nuestro tiempo, nuestros deseos y los tiempos de nuestros alumnos y compiten contra las formas escolares. Entre medio de todas estas nuevas tendencias y de esta incertidumbre tenemos que reinstituir la escuela y repensar la escuela. Así que enorme desafío el que tenemos. Estamos desbordados de preguntas de cómo hacerlo, de qué hay que cambiar, qué hay que mantener, en qué tiempo se hace, con quiénes se hace, y vamos a tratar de tomar para estas desbordantes preguntas algunas lecciones que yo creo que podemos tomar y aprender de la pandemia. Fue un tiempo, como decía al principio, de cambio abrupto, y que en ese cambio reveló quizás como una especie de deshielo lo que estaba naturalizado. Muchas de las prácticas educativas inscriptas en la historia, en la inercia, en lo invisible, de pronto se transformaron en, de alguna manera, espacios de discusión, espacios de reflexión, espacios de intervención. Y esa aparición, esa desnaturalización forzada, porque no fue necesariamente buscada, fue por un acontecimiento externo, quizás en algunos casos acompañó reflexiones o procesos de desnaturalización que venían en marcha, hoy nos deja nuevas oportunidades. Así como la pandemia nos cerró muchas puertas y nos hizo un enorme daño que todavía va a durar mucho tiempo, sobre la subjetividad, sobre la historia y sobre los aprendizajes de nuestros alumnos, también nos abrió otras puertas. Y voy a tratar de presentar 5 movimientos, o tratar de pensar lo que nos legó la pandemia como 5 movimientos y posibilidades de acción en nuestras escuelas. El primero es el movimiento de priorización curricular. Hemos visto con necesidad que había que seleccionar contenidos, seleccionar qué era lo más importante porque teníamos menos tiempo, porque nuestra escuela se redujo en horas de clase, en los espacios de presencialidad, en los grupos burbuja, alternados, etc. Con lo cual tuvimos que hacer forzosamente un ejercicio de selección, y ese ejercicio es
muy importante que sea continuado, porque tenemos la necesidad de priorizar y somos actores de la interpretación curricular. La escuela es un lugar que maneja constantemente contenidos, competencias y saberes que enseña. No está allá afuera en un currículum diseñado por expertos y sancionado oficialmente por el Estado. Es algo que constantemente reinterpretamos en las escuelas y por lo tanto tenemos que ser actores curriculares, actores que pueden dar sentido y valor a qué priorizan, a qué ponen en orden y a cómo establecen conexiones, ¿no? La priorización curricular es antes que nada y principalmente un ejercicio de relación. Cuanto más relacionamos los contenidos, más sentido hacen y más fuerza hace que podamos establecer columnas, bases principales que quitan, quizás remueven los aspectos secundarios y que hacen que podamos enseñar más de aquello que realmente vale la pena y por lo tanto ser más profundos y menos superficiales, ¿no? Hay una frase muy conocida de un análisis curricular en los años 70 que decía que el currículum, y esto aplica casi a cualquier país porque sigue siendo una tendencia, tenemos la tendencia a que haya mucha pulsión por más contenidos, que el currículum tiene kilómetros de extensión y milímetros de espesor, ¿no? Bueno, un trabajo de todos es crear la profundidad y anclar y llevar al sentido aquello que enseñamos. Y para eso es muy importante tener algunas dimensiones que nos acompañen, en particular, buscar siempre aquello que tiene sentido de comprensión profunda, es decir, aquello que permite habilitar nuevas puertas, que va a tener valor en el futuro, que va a ser utilizado muchas veces, que va a abrir otras relaciones con el conocimiento, versus el conocimiento inerte, el conocimiento que se apaga una vez que se repite en un examen. Yo siempre me acuerdo de una anécdota de una estudiante de secundaria que decía, y quizás apela también a muchas de las vivencias en las escuelas, que decía, el padre le dice, tenemos el jueves un cumpleaños familiar, el viernes tenía un examen, decía, estudia un día antes porque el jueves no vas a poder estudiar. No, pero yo si no estudio el jueves, el viernes no me acuerdo nada. Es decir, tenía una duración de un día lo que aprendía para el examen. Esa era toda su duración del conocimiento mecánicamente memorizado, ¿no? Bueno, creo que ese es el tipo de trampas en las cuales muchas veces entramos y de los cuales tenemos que salir. Y también atacar el falso dilema. Tenemos muchos falsos dilemas en el mundo de la educación y uno de los más importantes es el falso dilema entre contenidos y competencias o habilidades. Necesitamos trabajar en las habilidades cognitivas superiores, que son las capacidades analíticas de razonamiento, de capacidad de resolución de problemas, de pensamiento crítico, creatividad, colaboración. Estas habilidades son necesarias, tenemos que trabajarlas, no se hacen solas, no se forma solo y no se forma por fuera de los contenidos, ¿no? Es falsa la dicotomía. Es a través de contenidos curriculares, de saberes que están en las disciplinas, en las ciencias, que podemos habilitar el pensamiento, la pregunta y la capacidad analítica. Pero es necesario hacer ejercicios que nos permitan manifestar, hacer visible ese camino hacia las habilidades de pensamiento y de desarrollo complejo en nuestros estudiantes. El segundo movimiento tiene que ver con algo que cuando empezó la pandemia, creo que a muchos nos pasó que no sabíamos qué hacer. Bueno, yo como investigador dije, bueno, voy a tratar de ponerle palabras a lo que pasaba. Y escribí un documento en abril de 2020 que se llamaba Pedagogía de la Excepción, ¿no? Y que era este cambio abrupto que estábamos viviendo. Y ahí yo enfatizaba, y es algo que retoma toda una historia de un legado pedagógico y de una conversación pedagógica, la idea que era más importante en ese contexto, y creo que lo sigue siendo, y tenemos que ver cómo recuperamos esa situación que se había generado, era más importante poder producir
disfrute al aprender. ¿Por qué? Porque era demasiado abrumador lo que estábamos viviendo, la situación desoladora de estar encerrados en nuestras casas, como para que adicionarle a eso, que la tarea escolar sea también fuente de displacer, de mecanicismo, de obligación y tensión, como muchas veces lo es, y vamos a ver que en parte es necesario que lo sea, el ejercicio escolar. Pero creo que era en ese momento de vital relevancia poder poner en juego relaciones con el conocimiento que estén más vinculadas con el disfrute, con el placer, con la alegría y con el ejercicio que también podemos generar desde las escuelas, de que ocurre algo al aprender que genera fantasía, imaginación, juego, disfrute, ¿no? Y creo que ese mismo ejercicio tiene que permanecer en nosotros balanceado, ¿no? Y que hay mucho de lo cual abrevar, de lo cual podemos reutilizar de las viejas y nuevas pedagogías alternativas. Y la escuela también tuvo que repensar sus agrupamientos, sus tiempos, sus espacios, el lugar de los cuerpos. El distanciamiento nos obligó a distanciar, a separar los cuerpos, pero también quizás nos dio la posibilidad de ver los cuerpos y de pensar cómo hacemos para que el cuerpo sea parte del aprendizaje, ¿no? Que no pensemos que, bueno, estar ahí sentados 4, 8 horas y que lo único que está trabajando es la cabeza y el cuerpo está en una situación pasiva, ¿no? Y pensar de esa manera también en nuestros espacios. Tuvimos que aprovechar el aire libre forzosamente y de pronto descubrimos o redescubrimos la importancia del aire libre, del movimiento, de los agrupamientos, de los grupos pequeños, de las tutorías, de las relaciones de aprendizaje entre pares, de las relaciones de aprendizaje con el hogar, bueno, de lo digital también. Creo que toda esa recomposición nos obliga a seguir repensando cuál es el lugar del agrupamiento, del grupo, clase, del espacio escolar, de los tiempos, para que no volvamos a repetir un formato anterior a la pandemia como si ese fuese el formato ideal, ¿no? Que lejos está de serlo. Y es también el tiempo de la búsqueda de nuevos formatos y en particular de agrupar la manera de pensar la didáctica, la enseñanza con propósito y con sentido, ¿no? Y de utilizar herramientas que están disponibles, las narrativas, los juegos, las producciones, el aprendizaje auténtico que tiene que ver con la vida real, con la transferencia de lo que se aprende a situaciones concretas de la vida cotidiana. Y para eso la arquitectura didáctica del trabajo por proyectos es el medio fundamental, no el único, pero el fundamental. Y eso implica saber hacer un proceso de traducción, de nueva transposición. Es un proceso que requiere nuevas rutinas, no es inventarlo todo cada día, ¿no? Una idea falsa o equivocada de la innovación escolar, de la innovación pedagógica, es la idea del inventor, del que todo el tiempo el docente está creando de nuevo lo que tiene que enseñar, de nuevas formas. Es una idea impracticable y además peligrosa. Tenemos que lograr nuevas pero mejores rutinas. Nuevas rutinas implica estabilizar en el tiempo, institucionalizar nuevas prácticas que siempre requieren reflexiones, nuevas modificaciones, pero que se estabilizan, que no son todo el tiempo consumo adicional del poco tiempo que ya tienen los docentes. Y eso está atravesado por esta gran transformación que estamos viviendo desde hace varias décadas, que es un poco invisible, que es un poco inmaterial, que quizás también en los últimos años se ha hecho más presente a partir de la necesidad de encontrar nuevos formatos para la enseñanza, que es la transposición, el cambio entre la enseñanza basada en la obligación y la enseñanza basada en el diseño didáctico, en la experiencia subjetiva del aprendizaje, ¿no?
Yo siempre pongo como ejemplo un viejo libro de texto, un libro de texto tradicional, ¿no? Que está organizado de principio a fin en base a contenidos que son obligatorios y que no tienen por qué explicarse a sí mismos, simplemente empiezan, se pueden dictar uno atrás de otro y terminan, ¿no? Esa lógica aburrida, mecánica, sin ninguna narrativa, sin ninguna apelación a la construcción subjetiva de lo que allí está ocurriendo, es posible porque el aprendizaje es algo obligatorio, ¿no? Nadie iría a ver una película organizada de esa manera, ¿no? Con una secuencia mecánica una tras de otra de las escenas. Uno va a ver una película que tiene una narrativa y que nos convoca desde distintos lugares. Nos hace experimentar sensaciones y detrás de esas sensaciones hay mensajes, a veces en una dirección o en otra, ¿no? Bueno, el diseño didáctico es generar situaciones de aprendizaje que están basadas en la experiencia de nuestros alumnos, ¿no? Algo que también pudimos verificar muchas veces desde el otro lado del mostrador como padres en la pandemia, cuando vimos literalmente las clases de nuestros hijos a través de una pantalla o a través del envío de actividades didácticas. Y uno podía distinguir ahí qué pasaba, porque la experiencia del aprendizaje de nuestros hijos muchas veces está mediada de una manera muy lejana. Uno no sabe realmente qué pasa en la escuela y lo que nos cuentan nuestros hijos es un relato, y a veces ni nos cuentan nada. Cuando nos cuentan algo es un relato que no sabemos bien qué quiere decir, ¿no? Pero haber visto esa experiencia nos permitió entender todo el camino de aquello que propone un docente y qué le pasa a nuestros hijos en esa situación de alumnos con esa propuesta. ¿Qué les pasa? ¿No? ¿Qué sienten? ¿Qué hacen con eso que les proponen? Esa es la idea de diseño didáctico. Pensar al trabajar en nuestras clases en qué le va a pasar a nuestros alumnos con esa propuesta. ¿Qué van a vivir? ¿Qué van a sentir? ¿Qué preguntas se van a hacer? ¿Qué actividades van a tener que hacer? ¿En qué momentos se van a sentir perdidos, invitados? ¿En qué momentos van a disfrutar? ¿En qué momentos van a hacer esfuerzo? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo se encadena esa situación? Ese trabajo, obviamente es un trabajo mucho más difícil que simplemente plantearnos la obligación. Esto es lo que hay que aprenderlo, lean, estudien, examen. Esa situación es mucho más fácil de encadenar, ¿no? Y para eso el trabajo por proyectos requiere ciertas advertencias, que aquí voy a hacer de manera muy introductoria, obviamente hay mucha literatura sobre el tema, pero no es el trabajo por proyectos algo que está centrado en el disfrute del alumno. El trabajo por proyectos está antes que nada centrado en los contenidos que hay que enseñar. Es el primer eslabón, de ahí parte, ¿no? Es una equivocación partir de cuál va a ser la experiencia del alumno. Es primero el contenido y después empiezan los procesos de iteraciones, de traducciones. ¿Cómo integro esto? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir primero? ¿Qué lógica va a tener? Y cómo ese encadenamiento va a producir deseo y aprendizaje, relación con el conocimiento, pero siempre desde el contenido, porque vemos muchas veces, cuando trabajamos por proyectos, que la tentación rápidamente es ir hacia un lugar que es, bueno, vamos a hacer las cartulinas y al final uno se pasa 3 semanas preparando una actividad que tuvo muy poco de contenido y mucho de una especie de actividad lúdica alrededor de ese contenido, ¿no? Entonces, mucho cuidado en esa traducción, ¿no? Y una vez que uno estabiliza esos proyectos, una vez que uno creó un buen proyecto y mucho más potente si es interdisciplinario, y se involucra más de un docente, sobre todo en el nivel secundario, una vez que uno lo estabiliza, puede volver a usarlo y modificarlo sobre los márgenes, ¿no? Cuando ya integró bien las partes y los probó, los proyectos siempre tienen una primera iteración, la primera prueba, como todo, va a tener un montón de errores. Pero después se estabiliza y después se encuentra su forma y después es mucho más fácil de repetir, ¿no? El tercer movimiento, voy a ir un poco más rápido, es la pedagogía de la invitación. Y tiene que ver con la inclusión de nuestros estudiantes, en pensar en cada uno y cada una
como un sujeto, como un individuo que tiene distintas historias, que tiene distintas necesidades, que está pasando por distintos momentos, y que la escuela tiene que ser un lugar primero de recepción, de bienvenida, de darles esa sensación de que se sientan seguros, que se sientan escuchados, que sientan que tienen un lugar para estar como son y no tienen que forzarse a ser otra persona que no quieren ser. Es muy importante albergar distintas subjetividades en la escuela y al mismo tiempo tratar de pensar en cómo volvemos a reconectar a aquellos que se desconectan, algo que nos pasó mucho en la pandemia, ¿no? No es un momento de reconexión, es un constante hilo donde uno va buscando que nadie quede atrás, ¿no? El trabajo en el aula es un trabajo que está constantemente yendo y viniendo y no dejando que nadie quede demasiado atrás, reagrupando, trabajando en parejas pedagógicas con los estudiantes, en tutorías individualizadas, porque el tiempo individual con los alumnos es oro puro y tenemos que conseguir ese tiempo. Lo hemos visto también con la pandemia. Repensar también, quedan 5 minutos, así que voy a avanzar más rápido, repensar también, bueno, las aulas expandidas con la tecnología, con el trabajo apelando a las familias, construyendo con las familias. Cuarto movimiento, me hicieron apurar. Una cuestión que aparece como una tentación es pensar que hay que inventarlo todo nuevo, que hay que pensar la escuela de cero. Y en realidad este es un gran problema, es un obstáculo. También aprendimos la importancia en la pandemia de la continuidad, del día a día, del trabajo rutinario, cotidiano, de los hábitos, y que es necesario revalorar. No pensar en una escuela que empieza de cero, no olvidar nuestras tradiciones pedagógicas, muchas de ellas están allí por alguna razón y esa razón es valiosa, y no poner todo en discusión porque genera una sensación de inseguridad, porque pone a los docentes en una situación de fragilidad peligrosa, darles confianza a nuestros docentes, trabajar con ellos como profesionales. Y eso también en una sociedad en la cual muchas veces se pone en discusión todo en educación y desde lugares que no saben de educación. Así que revalorizar nuestro rol como profesionales de la educación y pensar, me gusta mucho citar este libro de un psicólogo cognitivo muy conocido, se llama Darian Willingham, cuyo título es un poquito engañoso. Él dice, ¿por qué a los alumnos no les gusta la escuela? Y uno podría pensar que este es el típico libro sobre la innovación educativa, que la escuela es aburrida, es una institución del pasado que hay que reinventar y hay que cambiarla, ¿no? Y en realidad es un título polémico para atraer la reflexión, pero lo que él dice es que la escuela no gusta porque la escuela nos obliga a hacer algo que no es natural, que es pensar, ¿no? Nuestras cabezas no fueron diseñadas para pensar, ¿no? Nuestro cerebro quiere garantizar lo más rápidamente posible el placer. Eso es lo que busca. Placer lo más rápido e inmediato posible. Construir el pensamiento implica diferir el placer, enlentecerlo, poner más lejos metas que no se van a adquirir en lo inmediato, y todo ese trabajo hace que haya displacer y haya una sensación de estrés, de esfuerzo, de disciplina, y que son necesarias para el aprendizaje, ¿no? Entonces, revalorizar la idea de que el esfuerzo es parte de un trabajo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes por diferir el placer, mucho más en estos tiempos donde todo está a un clic de distancia y donde el aprendizaje no necesariamente, a veces sí, hay aprendizajes que se pueden garantizar en mecanismos de gamificación, de juegos, más placenteros, pero la mayoría del proceso de aprendizaje requiere una distancia de los clics y una distancia en el proceso de gratificación. Pero esa distancia, y esto es lo positivo de ser educadores, es mucho más gratificante al final del camino, ¿no? Es decir, la gratificación de jugar todo el día un videojuego, al final del día uno no se siente realizado.
sintió mucho placer en el momento, pero no se siente muy realizado. La gratificación de aprender algo profundo, valioso y transformador para mí y para mi sociedad es enorme, solo que no es tan inmediata. Entonces, buena parte de la escuela es construir esos puentes entre la gratificación inmediata y posterior para revalorizar el rol de la educación y no para convertirla en un videojuego. Y el último movimiento, también lo aprendimos un poco por la pandemia, es humanizar la enseñanza, la necesidad de traer más a nuestras escuelas el compromiso con los seres humanos, el compromiso con el otro, el compromiso con la mirada, de recuperar también el espacio de la socialización que habíamos perdido, de encontrarnos con las necesidades emocionales, psicológicas que han padecido y siguen padeciendo nuestros estudiantes, y también entre nosotros como comunidades de docentes, de educadores, de trabajar en la paciencia, trabajar en la empatía, en la cordialidad. Todo vuelve, ¿no? Cada gesto vuelve, y es importante construir esos climas porque también ahí estamos educando, ¿no? Y muchas veces pensamos que nuestra actitud y nuestra mirada es algo diferido de lo que enseñamos, que es como una especie de caja sagrada que se separa de los sujetos, y en realidad nuestros alumnos ven todo, ven cada uno de nuestros gestos. Y un docente que no tiene pasión por lo que enseña, que no tiene la mirada puesta hacia adelante, es también lo que aprenden los alumnos, ¿no? Entonces, la relación de nosotros como docentes con lo que enseñamos es lo primero que están consumiendo nuestros alumnos. Nuestras miradas, nuestras lecturas, nuestros deseos cuando enseñamos lo que hemos nosotros mismos aprendido. Y para cerrar, bueno, todo esto implica cambios, y la pregunta sobre cómo se hacen cambios en una escuela que está en movimiento, ¿no? ¿Se pueden cambiar las ruedas de un auto en movimiento? Bueno, esta foto muestra que sí, que se puede. Fíjense, estos muchachos están con el auto en movimiento, cambiando las ruedas, pero no es la mejor manera de cambiar las ruedas, uno podría admitirlo, y tenemos ahí un gran dilema de cómo se hace para cambiar en el medio de las rutinas, de las enormes presiones cotidianas, del poco tiempo que tenemos, ¿no? Bueno, y también es necesario para el cambio tener calma y tener espacio de reflexión, no apurarnos ni hacer las cosas demasiado agitadas, ¿no? Y así como no podemos cambiar las 4 ruedas de un auto en movimiento, o no es aconsejable ni seguro hacerlo, sí podemos, en el movimiento de nuestras escuelas, intentar clarificar el rumbo, pensar mejor hacia dónde vamos, concentrar nuestra energía mejor y, ¿por qué no también, disfrutar del viaje como educadores? Bueno, muchas gracias. A ver si sintetizamos un poquito las ideas que Axel Rivas nos trajo a todos. Educar en la desigualdad, educar en la incertidumbre. La pandemia nos puso grotescamente, ¿no?, las desigualdades frente a todos nosotros, las desigualdades entre las escuelas, lo decía también el ministro de Educación de Nación cuando se presentó. Otro concepto que trajo es el de desnaturalizar las prácticas, levantarse todas las mañanas, ir a la escuela, enseñar, planificar, pareciera natural, pero también tenemos que desnaturalizar el origen de la escuela, ¿no? Las escuelas son proyectos políticos y sociales que tienen sus objetivos y todo lo que allí pasa es una construcción social. Cuando naturalizamos, dejamos de revisar. Nos planteó 5 momentos, 5 movimientos: priorizar contenidos, trabajar por proyectos, diseñar prácticas auténticas, ir hacia un diseño didáctico, la pedagogía de la invitación, invitar a la heterogeneidad, trabajar con todos y todas, la continuidad y la permanencia, que hay que cambiar y que tiene que permanecer, no todo tiene que ponerse en discusión, aprendizaje de hábitos, de reglas, de recorridos, itinerarios, y creo que principalmente lo que nos plantea es clarificar el rumbo, ¿no?, hacia dónde queremos que vaya cada una de nuestras escuelas.
porque modificarse en movimiento no es fácil, pero las escuelas estamos siempre en movimiento, así que hay que encontrar la manera. Pasamos entonces a nuestro segundo invitado. Invito al profesor Shai Pirón a presentar sus ideas, a las que tituló Derribando murallas. Los sistemas educativos en todo el mundo están siendo objeto de una gran sacudida. Debemos adecuar la estructura, la forma y el contenido al siglo XXI. Para ello se hace necesaria una reforma abarcativa de los programas de estudio y de las formas de evaluación. Lo pautado hasta hoy no posibilita una visión innovadora y adecuada del sistema educativo. Ha llegado el momento de derribar las murallas. El profesor Shai Pirón es exministro de Educación, rabino, educador e intelectual. Nació en 1965, casado y padre de 6 hijos. Reside y sirve como el rabino del barrio religioso de Oranit. Se desempeñó como ministro de Educación en el gobierno número 33 y lideró amplias reformas pedagógicas. Fue el director de Hakol Lahinuch, un movimiento para el progreso de la educación en Israel. Según la visión de Pirón, el sistema educativo israelí debe proporcionar conocimientos y educación, pero sobre todo formarlos para cuando salgan al mundo como mejores personas, con valores, que se vean a sí mismos como parte de una comunidad comprometida a dar y a contribuir a ella tanto como sea posible. ¿Quién, qué y cuándo? Hacia preguntas como por qué, cómo y hacia dónde son las formulaciones que vamos a escuchar del profesor Shai Pirón. Bienvenido. Saludo a todos. Estoy muy contento de estar aquí. Tengo un inconveniente desde que llegué. En hebreo se me llama Pirón, pero en mi documento se lee Perón, y entonces yo quiero explicarles a todos que mi mamá no se llama Evita, y lentamente vamos a entendernos aquí. Dicen acá, me pidió que hablara despacio. Dice, pero si son los que hablan castellano los que hablan rápido. Ella me pidió, la traductora me pidió que hable despacio. Voy a tratar de leer español. ¿Puedo recibir por favor, en hebreo, mi PowerPoint, no traducido? Estamos, o sea, los logros son indiscutibles, los logros del sistema educativo israelí. Tenemos intelectuales influyentes, tenemos premios Nobel, tiene un problema porque le han puesto el PPT en español en vez de en hebreo. Amigos, nos toca esperar. ¿Quieren cantar algo mientras tanto? Hay alguien que dijo que solo cuando se ducha, en la ducha canta. Bueno, dice que quiere ducharte. Bueno, entonces dije que tenemos muchos logros, pero hay un problema muy grande. Ustedes pueden leer solo, yo voy a hablar. Entonces, una de las cosas más problemáticas es que estamos en sistemas educativos que se basan en principios que datan de hace 200 años. Y si piensan que lo digo recién ahora, no, es algo que repito mucho. Incluso el sistema educativo en Israel prepara
a sus discípulos para un mundo que ya no existe. Los degenerados cambiaron las reglas y no nos avisaron. La escuela es de la época de la Revolución Industrial, cuando se necesitaba personas disciplinadas, en obediencia a la autoridad, obreros de producción en serie. Nosotros buscamos gente que lo que los califica es poder jerarquizar, clasificar. El sistema educativo en Israel no es el de Argentina, pero, a ver, por ejemplo, acá hay un sistema educativo, bueno, ustedes ven el dibujito, yo no tengo que leérselo. Tiene que cargarle la nafta. En Israel, por ejemplo, ni siquiera me habla, le pega a mi auto y me dice, dale, ya, puedes seguir. Y yo pregunto, ¿podemos mirar? Me encanta escucharme, pero no me pueden sacar el regreso, por favor. Él se oye su eco, pobre. Tal como ustedes ven, ahora. A ver si lo pueden apagar. Ahora está mejor, sí, no se oye a sí mismo. Bueno, este dibujito que les estábamos explicando, pero lo que queremos es hablemos ante todo de filosofía. ¿Qué pasa con el sistema educativo? ¿Cómo se ve? ¿A dónde va? Una de las cosas más importantes es la elección, la alternativa. Las personas no nacieron para elegir, sino que son personas porque pueden elegir. Lo que nos han enseñado no es elegir, porque cuando salimos del vientre de nuestra madre, cuando nuestra sensación inherente era que no teníamos elección. Hijo de quién quiero ser, si de Nietzsche o de Rambam, yo elegí de Maimónides. Y después, aprendiendo del Talmud, en el Talmud dice que la persona tiene que aprender desde lo que dicta su corazón. Su corazón, si bien el aprendizaje es una acción intelectual, empieza del corazón. Y si no sentís que eso te significa algo, no lo vas a poder aprender. Yo recuerdo que como educador me dijeron que viajara a la China. Hay jerarquía. O sea, la misma persona, el presidente del partido pidió que le dé una conferencia sobre cómo puede ser que el 6% de la humanidad
el 6% de la humanidad tiene el 25% de los premios Nobel. Y nosotros no tenemos nada. La pregunta, esto tiene que ver con la cuestión de la elección, tiene que ver, siempre hablamos con los estudiantes israelíes que con problemas de disciplina, y es porque justamente los impulsamos a desafiar, a criticar, a no aceptar. Y entonces tenemos que ver las dos cosas importantes de un estudiante, la idea de autonomía. La persona aprende Torah, y Torah quiere decir todo, desde el corazón. Y creo que lo esencial, esto que es esencial, nos lleva a así como si llamamos al electricista por que condicione el aire acondicionado en casa, y tenía, o sea, los directores de escuelas no somos muy eficientes, pero Moshe, el electricista, vino a mi casa porque teníamos que poner el aire acondicionado y dijo, bueno, sin medir ni nada, dijo, acá necesitamos 5 metros de cable, multiplicado por tanto va a costar esto. Y mi esposa dice, no puede ser, si no terminó la primaria y nosotros somos capos de matemática, no le hagas caso, que no ni terminó la primaria, ¿cómo va a decir todo eso? Vos dame que yo hago los cálculos. Vas a ver, yo voy a hacer las cuentas y vas a ver que nos va a sobrar plata. La tragedia fue que todo salió tal cual él lo había dicho. Le pedí una vez a Rubén que me lo explique, y Rubén dijo que toda persona puede aprender mucho si lo aprende desde su potencia, desde lo que él domina más. Si cada chico puede tener una zona distinta de dominio, pero alguien decidió que a todos nos tienen que enseñar desde el intelecto. Y ese es el momento más terrible, no sé cómo es en Argentina, pero en Israel, una de las cosas que fracasé es que se le da la educación en un oficio a quien no es bueno en lo intelectual. Pero de hecho, vean qué tragedia. Nosotros los examinamos totalmente según el intelecto. Tenemos chicos para los cuales la vida es poesía, para otros es movimiento, por eso. O sea, Moshe, el electricista, sabe matemática porque si hubiera estado en el aula y le hubieran enseñado matemática, entonces no lo sabría. Pero él no resuelve el ejercicio, sino que él lo ve, lo visualiza. Si nosotros repartiéramos 3 tipos distintos de exámenes, sabiendo que tenemos chicos diferentes, uno que busca su nivel intelectual, otro que pone el foco
en su disposición emocional y otro en algo que tiene que hacerlo con las manos, ¿acaso tienen ustedes la valentía de proponer 3 tipos distintos? Somos nosotros capaces de entenderlo. Muchas veces entendemos que estamos pecando moralmente contra ellos. Y quiero hacer un comentario, algo importante. Se habla de la comprensión manual o emocional y entonces consideramos que eso es menos. Yo, todas las veces que estuve en museos, me sentí yo disminuido. De modo que no es cuestión de sentirlo como un alivio, menos intelecto. Entonces, ahora, lo que quiero señalar ahora, sí, la primera dije, damos elección. La segunda, posibilitamos a cada uno desde su zona de sentirse fuerte, potente. En el momento en que se le permite decidir y ir con lo que él, su potencia, entonces puede percibir la sed. El Rav Kook dice muchas veces que en la educación pasa que el chico viene sediento al aula y en vez de darle agua le damos vinagre. Yo pienso que el punto de partida, que es de sed, me lleva elección, la zona de dominio, la sed, y no vivimos solos, no es cada uno un individuo aislado, con toda la capacidad de desarrollarse en tanto individuo. Queremos que sean parte del pueblo. Entonces, primero elección, después las fortalezas, la tercera la sed y la bebida que se le adapta. Y ahora no se lo desconecta de su historia, sino que se lo vincula con ella. Rav Sachs me tiene preocupado. ¿Qué pasó con tantos intelectuales judíos que viven en Israel, que citan tanto al Rav Sachs de Inglaterra, que eso dice de nosotros y que es lo que nosotros podemos aprender de ustedes? El Rav Sachs se ocupa de cuál es la diferencia entre un optimista y alguien esperanzado. Optimista es el que piensa que ahora están las cosas mal, pero estará bien. Pero la esperanza viene de algo lineal, que es esperar. Hay personas cuya vida en ivrit, tikva, viene de línea, entonces es una sola línea continua. Entonces, la concepción de que la historia es una continuidad y que no vivimos aislados, yo creo que este punto se manifiesta en lo que quiero decir. Ahora, cuando esto tenga que adecuarse a la escuela, Leo Buscaglia
Leamos. Leen, un conejo, un pájaro, un pez, una ardilla, un pato y otros animalitos se reunieron para fundar un colegio y se sentaron a redactar el programa de estudios. El conejo quiso que en el programa se incluyera la carrera, el pájaro quiso que se incluyera la técnica de volar, el pez la natación, la ardilla insistió en que debía agregarse el modo de trepar a los árboles en forma perpendicular. Los demás animales también quisieron incluir su especialidad en el programa, de modo que anotaron todo y cometieron el gran error de exigir que todos los animales cursasen la totalidad de las materias. ¿Qué pasó? El conejo era excelente en carrera, nadie corría tan bien como él, pero le exigieron que aprendiera a volar. Lo subieron entonces a un árbol y le ordenaron: vuela, conejo. El pobrecito se largó, se quebró una pata y se fracturó el cráneo. Quedó con una lesión cerebral y ya no pudo correr bien, de manera que en vez de obtener la máxima calificación en carrera, obtuvo un inferior y sacó la mínima. El Consejo de Estudios estaba feliz. Vio que se esforzaba. Lo mismo le sucedió al pájaro. Era capaz de volar por todas partes, dar volteretas, sacar las notas más altas, hasta que le pidieron que cavara hoyos en la tierra como un topo. Por supuesto que se quebró las alas y el pico y no pudo volar más, pero sus maestros se contentaron con bajarle la calificación en vuelo. Y así sucesivamente. ¿Saben quién fue el alumno que dijo el discurso de despedida en la graduación? Una anguila retardada mental, porque podía hacer todo relativamente bien. A mí me duele. ¿Qué hacer? Yo estoy exagerando, obviamente. Y eso me conduce a la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué hacer? Muchas veces se trae a Imagine, y yo no soy de los que piensan que la escuela tiene que ser una de todo feliz y pura o placer. El profesor Brandes está delante mío y este es el señor que a los 22 años me dio para que yo sea educador de el último año del secundario. Nosotros éramos muy macanudos y muy dulces, pero a él lo respetaban. Así como acá, que no se entiende, que estaba oscuro a las 6:30 y salía a correr, me dolían todos los músculos. Entendí que la escuela es para entrenarse y estar en forma. No vinimos a abrazarnos y a besarnos, también lo haremos, pero venimos para desarrollarnos. Y si no se esfuerza, en realidad tampoco se va a desarrollar. Si te envuelven todo el tiempo en algodones para que te sientas bien y estés cómodo, y a lo mejor no decirle así, tampoco exigirle tanto y tenerlo en cuenta y considerarlo y bajar cantidad de horas, caput. La escuela tiene que ser un lugar en el que uno viene a desarrollarse y que va a ser, duele, pero también da satisfacción, como en la escuela Himmelfahrt Ben Yerushalayim. Cuando me da satisfacción, cuando me desarrolla los músculos y me trae a lugares en los que no he estado, sino a lugares donde quiero estar y que sirve a mi sueño, que me da alas al que quiere volar y piernas al que quiere correr, y que el colegio no es el sumum de la felicidad, sino del sentido. Antes iban a la escuela para preguntar ¿qué aprendiste? ¿Qué enseñar? ¿Qué?
Cuando alguien pasaba de una casa a la otra, antes había un señor que vendía enciclopedias de casa en casa. Y entonces cuando venía a la escuela, el chico le preguntaban ¿qué? Con los años cambió la Sheela porque la información es accesible a todos. La pregunta es ¿por qué? Pero también la pregunta ¿por qué? Ya no es tan relevante. Hoy hay una nueva pregunta. La mamá repite, porque ¿de qué me va a servir? ¿Para qué me sirve eso? No desde la perspectiva de qué me va a dar, sino desde el punto de vista de sentido. ¿Para qué me va a servir? En el sentido de qué sentido tiene que lo aprenda. Tanta gente busca el significado para su vida. 5 parámetros que tenemos que evaluar el cambio que ustedes van a hacer en la escuela. El primero es el del espacio, el lugar, la tecnología. El segundo, los socios, solo los docentes, cuál es la función de los demás, de los intelectuales, de los padres, de los comerciantes, de los de la comunidad. El tercero, el tiempo. 40 minutos, 45, de 8 a 1, de 8 a 4. Hablando de que hablaba de la pandemia, claro, que la perspectiva de tiempo se visualiza muy distinto. Después, los contenidos. Y por último, la evaluación. Me disculpo por el ejemplo que no es muy estético. Hay diferencia entre el primer hijo, y dijeron que yo tengo 6, muy distinto la primera de la última. Cuando teníamos que medir la fiebre, era con vaselina y se lo metíamos. El sexto, hay una diferencia entre mí y mi mujer. Yo con los labios y mi esposa solo con el brillo de los ojos. Y esa es la diferencia entre evaluación y medición. Quiero hacerles una pregunta, pero no me la contesten ahora. ¿Les pasó alguna vez que le dieron un examen, que le hicieron un examen a los chicos y no sabían de antemano el 90% de las notas? ¿No es cierto que no? Si no, pero entonces, ¿para qué lo hicieron? Pero ustedes ya saben casi todo. Y entonces, lo que yo quiero, después de haber dicho sentido, y hablamos de medir y evaluar. ¿Cómo evaluar en el siglo XXI? Vamos a ver las diferencias entonces entre la escuela vieja y la escuela nueva. En la vieja, que saber, y el otro que cómo vivir. Ahora con papel, compu, tablet, dominar, adaptarse a la vida. Bueno, pero lo están leyendo, no hace falta que se los lea. Antes se terminaba, ahora se empieza cuando uno sale de la escuela. Este es mi horario de 1980. No les voy a decir cuánto tengo, pero este es mío en tercer año de la secundaria.
Pero usted... no pusiste la otra. Chistoso. O sea, es exactamente el mismo, con los mismos contenidos, cuando matemática, cuando Tanaj, cuando... En Israel se estudia menos tiempo, pero ¿cómo puede ser que entonces y ahora el horario haya sido el mismo? Antes en Israel había imanes y el director, no hay suficiente color, entonces era con un pegote encima que le poníamos. El director cambiando los imanes. Y me dio un sueño de entrar a la dirección y revolver todo. En serio, lo digo seriamente, no es un chiste. Hasta que un día vi el clip The Wall. Y de pronto esos ladrillos se me ocurrían que eran el horario. Y de hecho lo que quiero decir es que si no quebramos, si no desarmamos eso, ¿cómo tiene que verse hoy? Porque cuando el horario, porque Tanaj, Sifrut, es como reparar el mundo, porque no es para saber lo que fue, que estudio historia o Tanaj, sino para saber cómo será el futuro, o sea, qué puedo hacer. De última, cuando hablo de las materias que tienen que ver con reparar el mundo, o sea, mindfulness, yoga, Tanaj, historia, estamos en otro mundo. No sé cómo será en Argentina. Hasta en la escuela que estudié en Jerusalén, lo que decía el profesor de educación física era agarren la pelota. Pero hoy estamos en otro mundo totalmente distinto. Olores y higiene. Un momentito. No le vamos a presentar, a enseñar a los chicos cómo presentarse. El aspecto exterior. No entendemos hasta qué punto estamos en un mundo no relevante. Hace algunos años hubo un ministro de Educación que consideraba que lo más importante es enseñar matemáticas. Yo tenía una ventaja, que él había sido discípulo mío en Bnei Akiva. Entonces yo decidí que le voy a enseñar con una ecuación que es educación. E de educación igual a. Y acá quiero. Se demostró hasta qué punto el maestro es importante. Antes de la peste, dijeron que iba a haber, que la máquina iba a reemplazar, y ahora resulta que lo que se descubrió, que la mirada, que la consideración, que el mirar a cada uno, esta es la hora más importante. Ahora todos han descubierto porque somos necesarios, que no hay ningún robot
y ni computadora que pueda reemplazarnos. Que un abrazo, una mirada a un chico deprimido, la conversación con un maestro, que el padre tiene que hablar con él, jamás la L de love, de amor. Eso multiplica a ideología. ¿Quiénes son? T de tecnología, ¿cómo lo hacen? Sumado a la potencia individual, a la ¿qué potencia? Enseñanza. Lo que los mueve es el amor. Con eso entran al aula. Un poco de ejemplos de Israel. Cuando yo fui director, Esther, vos después me vas a contar si es así. Van al director, la mamá y el niño. Queremos pasarlo de grado porque no se arregla con esa mora. Eso pasa también aquí. Por lo general, el director, si hay dos aulas paralelas, pero un moré no puede ir a decir, antes de que naciera mi hija mayor, mi esposa estaba embarazada y decidimos llamarla Adi. Estaba en el 7º. Mi esposa fue el 1 de septiembre, que es cuando empiezan las clases en Israel. Fue a dar clase y volvió y dijo, le tenemos que cambiar el nombre cuando volví a casa, porque hay una Adi en la Kitá y no hay caso, no lo puedo llamar a mi hija como esa. Nació Or, o sea, nació varón. ¿Qué somos nosotros? Servidores, no tenemos emociones. Obvio, tenemos que esforzarnos y qué sé yo, pero antes que nada tiene que empezar con el vínculo amoroso. Después, ¿tienen ideología? ¿Tienen cómo piensan el mundo? ¿Cómo lo ven? Después, ¿cómo? El estilo de cada uno. Después, si es que lo saben adaptar a cada uno de los que están ahí sentados. ¿Y por qué todo eso elevado a la potencia del docente? Ahora quiero terminar. Esto es solo una forma de un aperitivo. Pues estuve en otro congreso de la cadena Ort. Se llamaba Keren Marciano, la organizadora, y me pidieron una conferencia, y cuando me bajó, mientras diste la conferencia, ya no sos más ministro de Educación. No sabía lo que hacer. Me fui a la India. Me había casado joven, no había hecho el paseo después de la tzavá. Eso en realidad tenía un viaje diplomático, que eso no me lo habían anulado. Me fui a un ashram con alguien que se llama Ama. Dicen que ella abrazó 35 millones de personas y ella dijo que no es cierto, solo a 22 millones. El último día del ashram fui
hablar con ella y esto es lo que me contó. Un día entró el maestro y les preguntó a los chicos cuántas estrellas, y uno dijo que hay 1.000.000. Y dijo, ¿de dónde lo sacaste? De la enciclopedia. Y otro dijo 500.000. Y el otro y dijo, yo pasé con mi abuelo y mi abuelo me dijo. Y uno estaba calladito y no dijo nada. Cuando la mora le preguntó, ¿cuántos hay? Una sola, una estrella. La maestra fue a la sala de docentes y dijo, uno dijo así, uno dijo asá. ¿Qué dijo el director? Hay que ir a la casa. Hace falta visita. Entonces la maestra va a las casas, golpea la puerta y dice, ¿dónde está el nene? Está arriba en la terraza. ¿Qué hay? Y viven en una sola pieza, pero en el techo hay un agujerito y desde ahí se ve una sola estrella. Entonces Ama me dijo que la función del docente es abrir una ventanita para que él pueda ver la cantidad mayor posible de estrellas. Muchas gracias. Sabes, me has dejado un trabajo muy difícil. ¿Cómo resumir en 4 o 5 frases lo que dijo? 3, 4 oraciones, todo lo que dijo. Shai y Gata la Lev Shelano. Nos tocaste el corazón. Gracias a todos. Hermoso plenario. Que tengan todos un congreso inspirador para nuestras escuelas.